Miren que lo que recibe una holding no necesariamente son dividendos, porque muchas veces dentro de las funciones que se da es ser la caja de las compañías. Entonces es la que está prestando constantemente a las compañías que hacen parte del grupo, pero que necesitan financiamiento. Entonces pareciera que nuestro régimen se ha quedado corto en algunos instrumentos que podrían hacerlo mucho más atractivo. Es un muy buen régimen, pero incompleto. Muy a propósito que hemos venido hablando de todo lo que tiene que ver con los efectos de constituir una sociedad en el exterior, debemos, Olga, referirnos al régimen de compañías holding. Y es que eso es un régimen muy especial que se trabajó desde la ley 1943, se sostuvo en la ley 2010, hoy vigente en nuestro marco normativo, el cual por primera vez Colombia hace un llamamiento al mundo a atraer tesorerías y por ende a atraer sus compañías holding internacionales, otorgándole unos beneficios especiales. Y esto prácticamente es ni siquiera un beneficio, creía yo que es casi que ponernos al día con el mundo entero. Totalmente, Roger. Y es que el régimen holding lo que busca es atraer nuevos inversionistas. Tradicionalmente Colombia no es visto como un país que sirva de plataforma para invertir en otros países. Una de las principales razones para esto es todo lo que tiene que ver con los temas tributarios. Nuestro sistema tributario es muy complejo y muchas veces se cuestiona qué tan competitivos somos, no solo por los altos impuestos, sino por la alta tramitología que implica el cumplimiento. Entonces se celebra mucho este esfuerzo por parte del gobierno nacional de su momento de querer introducir un mecanismo que nos permita atraer nuevas inversiones, porque con estas nuevas inversiones se pueden generar nuevos proyectos. Vale la pena decir que, y eso lo tocaremos tal vez al final, de la confianza a la seguridad jurídica, que juega un papel fundamental a la hora de poner ese tipo de políticas públicas. Pero entrando en materia en este régimen, ¿qué tal si respondemos 5 preguntas? ¿Qué es? ¿Quiénes pueden aplicar? ¿Cuáles son los beneficios fiscales? ¿Cómo opera con otros? Y un poco de derecho corporativo. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es? Un régimen especial que busca que compañías, y aquí hablamos de personas jurídicas nacionales, y recordemos que cuando hablamos de personas jurídicas nacionales podemos hablar de sociedades que se constituyen bajo leyes colombianas o de sociedades que fueron constituidas en el exterior, pero su administración está en Colombia, artículo 12-1. Entonces, esta persona jurídica que tenga por objeto social la inversión en otras compañías o una parte de su objeto social, porque no necesariamente su dedicación debe ser exclusiva, o que tenga parte de invertir o comprar en compañías, es decir, tenga una actividad económica de régimen holding, podrá aspirar a este beneficio. Para ello, o para aspirar, debe de cumplir unos requisitos. Dentro de los requisitos que nos pide la norma para acogernos al régimen holding, relativamente son bastante sencillos de cumplir. Nos pide como mínimo 2 inversiones en las cuales tengamos más del 10% de la participación directa por el término mínimo de 1 año. Adicionalmente nos pide que como mínimo se generen 3 empleados para que se realice la actividad de la compañía holding. Entonces estamos viendo como un requisito de generación de empleo y de actividad económica para el desarrollo de esta holding. Y ahí viene un punto interesante. Son 2 requisitos, tal cual como tú lo mencionas. Posesión mínima del 10%, aunque la norma dice que la posesión puede ser directa o indirecta también, y que los 3 empleos tienen que tener relación directa con la operación de holding. Y uno de los elementos es que, cumplidos estos requisitos, esto es una solicitud a ruego, es decir, hay que hacer el trámite de la solicitud formal ante la DIAN, para lo cual se envía un oficio, y en ese oficio se dice, mira, yo me dedico a hacer una entidad holding, tengo estas 2 inversiones que poseo más del 10%, se mandan los certificados accionarios, y donde también mando el tema de los 3 empleados, me obligan a enviarlas, más que las hojas de vida de estas 3 personas, es su manual de funciones, donde efectivamente dentro de su manual está hacer esas actividades de holding, que no necesariamente debe ser exclusiva, porque yo puedo ser el director financiero y pues no solamente me dedico a ver cómo están las inversiones, sino que también hago otras funciones.
Entonces son 3 empleados, prácticamente lo que la norma nos quiere decir: no me vas a poner al mensajero, no me vas a poner al de oficios generales, no me vas a poner el de mantenimiento, sino realmente a profesionales. Lo que busca acá la norma, cuando uno lo compara un poco contra otros tipos de regímenes parecidos a este, como por ejemplo el de España no exige este requisito, sino que lo que dice esa norma es, por ejemplo, que la administración tributaria de allá podrá revisar que se cumpla. Aquí Colombia de entrada dice: no, mándame esos documentos para yo tener tranquilidad de entrada que tú sí cumples esos elementos para poder acceder. Una vez se hace esta solicitud, que se hace ante la División de Fiscalización Internacional y nos dan la calificación, vamos a gozar de grandes beneficios. Y es que no son cualquier beneficio, Olga. Realmente es un régimen muy atractivo porque lo que te permite es que los ingresos por dividendos que recibas pasan a ser considerados exentos del impuesto de renta. ¿Qué significa esto? Grabados a la tarifa cero. Y como si esto fuera poco, y en mi opinión lo que más resulta atractivo de la norma es que cuando tú tengas una enajenación de un activo dentro del régimen de compañía holding, esto va a estar exento tanto de impuesto de renta como de ganancia ocasional. De ahí que sirva de gran atractivo para poder hacer trading con las inversiones que están coordinadas dentro de esta holding. Esto es un gran régimen y una pequeña crítica. Creo que el porcentaje del 10 es muy alto. Total. Porque hemos visto, por ejemplo, entre nuestros clientes que tienen un alto portafolio de inversión en startup o en múltiples compañías, pero muchas veces sucede de que lograr ese 10%, pues en compañías grandes no resulta tan atractivo, porque por ejemplo, si queremos invertir en, no sé, en bolsa de valores, tener un porcentaje del 10 es muy difícil, o en startup termina siendo muy difícil porque se diluyen mucho. Entonces, digamos que pierde un poco, no obstante, no quiere decir que pueda tener otras donde sí lo cumpla. Y ojo, y aquí hay que hacer una aclaración: si yo cumplo mínimo las 2 sociedades, yo puedo tener 100 sociedades más donde tengo inversión y no tengo que tener más del 10. Y aún así, cuando yo reciba dividendos de esas sociedades del exterior, no vamos a pagar ningún impuesto, como lo menciona Olga, ni en la venta. Y aquí viene un elemento importante, Olga, de este régimen: es que estoy en Colombia, recibí dividendos o obtuve ingresos por la enajenación de estos derechos y me quiero ir del país. Quiero liquidar y me quiero ir del país. También Colombia brinda una salida impresionante. Ahí debemos tener en cuenta cuál es este beneficio, y es que se considerará que cuando la persona que recibe los frutos de la inversión, llámese dividendos o llámese exceso de capital invertido, para una persona que no sea residente en el país, esto se considera que no es de fuente nacional. Y recordemos que las personas naturales o las personas jurídicas que no son residentes o no se consideran sociedades nacionales en Colombia solo están grabadas en el país por aquellos ingresos de fuente nacional. De ahí que si bajo la norma colombiana se considera que no son de fuente nacional, esto significa que no van a pagar impuestos en Colombia, lo cual es un atractivo enorme. Sin embargo, esto llama la atención en contraposición. ¿Qué pasa, Roger, si el inversionista es una persona natural o una persona jurídica residente en Colombia? Olga, tal cual, esa pregunta es muy interesante porque este régimen, sin duda alguna, hay que dividirlo en dos: para el no residente y para el residente. ¿Cuál es el beneficio? Y ya voy a tu respuesta. ¿Cuál es el beneficio para el residente? Es que recordemos que en Colombia existe el impuesto al dividendo y existe el impuesto al dividendo entre personas jurídicas, que hoy la tarifa es una tarifa no baja del 10% entre 2 personas jurídicas, y solo hay una excepción, y es que esta tiene situación de control. Pero si yo soy régimen holding y tengo inversión en Colombia y esa sociedad colombiana me distribuye dividendo a la holding, no va a haber retención de dividendos así yo no tenga la situación de control. Ahí me genera un ahorro. De resto, no hay ningún otro beneficio para una compañía que es régimen holding, tiene inversión nacional y fuera de eso el beneficiario final o accionista natural es residente colombiano. No va a haber beneficio, como si supone el extranjero, porque el extranjero, como ya lo hemos dicho, si yo tengo una sociedad, recibo dividendos o vendo sociedades del exterior, pues no van a pagar impuesto en Colombia ni en la venta, ni en la recién dividendo, ni cuando sale.
Ahora bien, hay algo que sí es interesante, Olga, y es, si yo tengo una holding, la esencia muchas veces de la holding es retener el dinero, porque naturalmente tiene la esencia de reinvertir. Así que si Roger y Olga tienen una sociedad, ambos tenemos el 50%, tenemos una firma legal en México, una firma legal en Estados Unidos, y la llegáramos a enajenar, sería un terrible error no ser régimen holding. Sería un terrible error si recibimos dividendos y no somos holding. Total, y yo creo que ahí tú tocas un punto muy importante y es cuál es la visión que yo tengo con la holding, porque realmente para que sea atractivo el vehículo es porque va a tener una actividad como tal. Sin embargo, esto no deja de generar retos prácticos y lo veíamos hace un momento con lo que es el régimen de entidades controladas del exterior. Porque si la idea es que sea una compañía holding, muchas de sus inversiones seguramente van a quedar cobijadas con el régimen de entidades controladas del exterior. Y esta es una excepción que no me trajo la norma. Es decir, si yo soy compañía holding, no tengo nada que me exonere de aplicar el régimen de entidades controladas del exterior. Y acá se abre una disyuntiva, porque si me reparte el dividendo, es clarísimo que ese dividendo es exento. Pero existe una norma que me diga que esa renta pasiva que estoy trayendo a la holding es o no es gravada. En mi opinión, no tiene una exención particular y por tanto podría llegar a generar tributación en ese sentido. Es interesante esa pregunta, Olga, en esa coexistencia de los dos regímenes, que por cierto está el 882 arranca el de renta de régimen de entidades controladas en el exterior, y por allá en el 888 arranca el de compañía holding. La norma dice en el de régimen de compañía holding que no hace exoneración al de régimen de entidades controladas del exterior. Pero uno diría una pregunta sugestiva, y es, si yo en la entidad controlada del exterior tengo periodos fiscales más cortos, o tomo la decisión de periodos contables más cortos, más bien pongámoslo así, y distribuyo dividendo, me entra primero el dividendo, uno diría, aún así, ese dividendo no va a tener ningún beneficio, porque de una u otra manera tengo que declarar toda esa renta pasiva. Creo que solo serviría si los dividendos son antes del 2017. Después de 2017 no va a servir porque el régimen va a operar. Y creo que en eso Colombia sí hierra en la atracción, porque si yo soy extranjero, vengo a Colombia, tomo la decisión de traer la sociedad a Colombia, pero muchas de mis inversiones están en bonos, en bolsa o repartidas en múltiples compañías que algunas tienen como fin no ser rentas activas, sino rentas pasivas por alto flujo de capital, pues no me va a servir. Totalmente de acuerdo. Y ahí también entran otro tipo de regímenes, como veíamos el de precios de transferencia. El hecho de ser compañía holding tampoco te exonera de su aplicación. Entonces acá la compañía holding debe dar aplicación a este régimen. Y otra cosa que tú mencionabas, miren que lo que recibe una holding no necesariamente son dividendos, porque muchas veces dentro de las funciones que se da es ser la caja de las compañías. Entonces es la que está prestando constantemente a las compañías que hacen parte del grupo, pero que necesitan financiamiento. Entonces pareciera que nuestro régimen se ha quedado corto en algunos instrumentos que podrían hacerlo mucho más atractivo. Es un muy buen régimen, pero incompleto. Estuvimos cerca, por lo menos hay unos beneficios, negarlo tampoco podemos negar que es un buen régimen. Y quiero agregar algo, una confusión muy típica de este régimen, Olga, es que se confunde con los grupos empresariales o con la palabra holding, porque pues así se llama el régimen, pero hay que distinguir dos cosas, que una de las normas que hay dentro del Código de Comercio, por ejemplo, cuando se constituye un grupo empresarial o un régimen holding, que hay unas responsabilidades societarias. Esto es una calificación netamente fiscal. Y esto, la única diferencia, esto no hay que ponernos apellido, como de pronto cuando uno es una compañía big o cosas así. No, esto simplemente es, haces la solicitud. Si la DIAN aprueba la solicitud, te hacen la actualización del RUC y te ponen un código donde te agrega no una responsabilidad, sino una especie de excepción o de reconocimiento. Hace un año hablaba con la entonces directora de Fiscalización Internacional y me contaba que estadísticamente habían registrado en el país alrededor de 300 compañías holding, la mayoría nacionales. Entonces, este es un régimen que no se puede confundir con el derecho corporativo, porque
esto es para propósitos fiscales. Entonces, a veces cuando uno sugiere ese tipo de régimen, de pronto el abogado corporativo entra un poco en celo y dice no, porque esto es una declaración, eso no tiene nada que ver con lo que ya conocemos dentro del derecho corporativo. Lo que pasa es que se llama holding también. Entonces a veces lo asimilamos o lo asociamos a ese mismo juego de palabras que pues son semánticas similares. Totalmente de acuerdo. Acá la recomendación siempre es, si necesitas evaluar si existe el grupo empresarial o situación de control, acude donde el abogado corporativo que te va a dar a hacer ese test desde ese punto de vista. Ya si quieres evaluar los efectos tributarios, el abogado tributarista es quien te va a decir cuáles son esos efectos. Pero quizás otro de los puntos álgidos o de este régimen holding, y lo hablábamos en algún momento, es el tema de la estabilidad jurídica, que lastimosamente en Colombia tenemos una hiperinflación normativa, donde estamos hablando de que ya prácticamente cada año y medio estamos teniendo una reforma tributaria muy fuerte, y si no es una reforma tributaria es un decreto reglamentario que se extralimita de lo que dice la norma y me impone nuevos requisitos, o si no una doctrina de la DIAN que es obligatoria para los funcionarios y que me trae una serie de interpretaciones que nos pueden tener o nos pueden poner en problemas. Entonces, a pesar de que es un régimen atractivo y que puede resultar en que se traigan más inversiones al país o que se empiecen a evaluar estructuras un poco más organizadas para hacer las inversiones, sí vale la pena como poner dentro del análisis riesgo-beneficio cuáles son las condiciones. Y yo creo que acá hay algo que a los tributaristas nos encanta, y es que uno no puede hacer planeación tributaria a largo plazo. Imposible. O sea, uno siempre, hay unas condiciones en el momento en que está realizando el proceso de planeación, pero es algo que se tiene que estar evaluando constantemente. Claro está, uno trata de mirarlo a largo plazo, mediano plazo, pero cada vez se tiene que reevaluar si los factores que me llevaron a tomar esa decisión siguen siendo válidos en el ahora. Entonces, mi recomendación siempre es, si yo decido montar o no montar una holding, no se tiene que mirar porque existe el beneficio tributario. La recomendación es, si usted tiene la intención de invertir, si usted está tomando esta decisión, es porque realmente ese es su propósito de negocio. Si lo cumple, venga, ¿cómo lo hacemos más eficiente? Como sería con el régimen holding. Pero si tú te vas a solo adoptar el régimen porque existe el beneficio, quizás en 2-3 años vamos a tener que replantearlo porque seguramente o pueden que los beneficios que hoy tengamos se reevalúen en el camino. De acuerdo, Olga, y voy a utilizar una palabra que usualmente tú utilizas y que se utiliza la mayoría cuando uno hace estrategias fiscales: coherencia. Entonces, algo que sí podemos concluir y considero que está muy bien es una empresa que tiene varias inversiones debe ser régimen holding, sea sus beneficiarios nacionales o sea sus beneficiarios extranjeros. Sí o sí, y está en Colombia y naturalmente o comúnmente recibe dividendos, la calificación holding tiende a ser muy importante. Porque a veces sucede, y aquí quiero poner anécdota, hace poco veía una compañía que es muy grande en Colombia y tiene 4 grandes sociedades, es decir, como es tan grande esa sociedad operativamente y distribuye tanta utilidad, son 4 familias. Entonces son 4 sociedades o cada familia tiene una especie de holding que tiene su participación no solo en esa compañía sino en otra. Y resulta que esa holding, como reciben tanto dividendo, pues lo reinvierte. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esa retención del 10%, como ninguno alcanza a tener la mayoría, es una caja que queda atrapada y termina siendo un impuesto indirecto. Entonces, justamente sugeríamos hacer régimen holding porque uno diría, no, es que es una retefuente que me voy a tomar. Son retefuentes que prácticamente se pierden, porque muchas veces lo que hacen estas holdings es reinvertir, y es muy poco lo que distribuye. Casi siempre la persona natural vive de salarios o pagos extraordinarios, pero es algo importante. Si usted es persona jurídica, sea que su inversión sea extranjera o sea aquí tiene varias inversiones y es natural que distribuya dividendos, régimen holding funciona muy bien. Para concluir, Olga, algo que me gustó, la seguridad jurídica, y quiero traer de ejemplo, Olga, a Uruguay. Uruguay es un país que sabemos que es pequeño y es un país que en Latinoamérica está comenzando a sobresalir con sus políticas fiscales, y prácticamente son políticas muy similares al régimen holding, solo que le agregan otras variantes, un régimen más completo, en otras palabras.
y ha logrado demostrar que tiene seguridad jurídica. Y en Colombia, pues, ese es el camino que esperamos andar, no cada 2 años o cada año y medio, como dice la estadística, pues estar haciendo cambios normativos. Así que un régimen, Olga, que no se puede desaprovechar. Totalmente de acuerdo, toca revisar si cumple los requisitos, si me resulta beneficioso. En esto, como todo, rigor a la hora de evaluar el modelo de negocio, evaluar los números y si funciona y me es atractivo, adelante, porque si hay un beneficio es para usarlo, pero que realmente tenga los elementos para defenderlo y estructurar una estrategia que realmente me sirva y esté acorde con mis intereses.